Adopté a 3 sorpresa alfas. von der Philosophie. Los traté como si Chivos fueran mis propios hermanos menores, acompañándolos con paciencia mientras crecían, hasta que apareció un omega hermoso. Por alguna razón, sus glándulas siempre estaban heridas. Todas las pruebas apuntaban hacia mí. Y esos 3 idiotas lo creyeron. Discutieron conmigo una y otra vez por culpa de él. Charlie, ya no eres joven, solo estás celoso porque él es un omega y tú un asqueroso beta. No importa si fueras un omega, jamás podríamos quererte. Miré a esos 3 rostros que ya no reconocía y sentí el corazón vacío. Cuando volví a abrir los ojos, estaba en el día en que los adopté. No. Ah, qué dolor de cabeza. ¿No se supone que estaba muerto? Abrí los ojos confundido. El entorno me resultaba familiar y a la vez extraño. Señor, el coche ya está listo. ¿Vamos al orfanato ahora? Mi asistente llamó a la puerta y entró. Parecía 10 años más joven. Pero recuerdo que aquel año, durante el incendio, él se quemó media cara intentando salvarme. Al verme en silencio, me miró con preocupación. ¿Señor? ¿Está bien? ¿Le duele algo? Señor. Nadie me llamaba así desde que murieron mis padres. Corrí al baño y me miré en el espejo. El reflejo mostraba un rostro joven, limpio y sin una sola cicatriz. No había deformidad, ni rastro de heridas. Parecía haber vuelto 10 años atrás. En el espejo estaba el Charlie de 17 años, inocente y sin preocupaciones. Cerré los ojos con dolor. Las escenas de mi muerte pasaron una a una por mi mente, recordándome que todo aquello había sido real. Aún recuerdo el rostro de Declan cuando el coche cayó al vacío. Me miraba desde arriba, con desprecio en los ojos. Movió los labios sin emitir sonido. Ellos son míos. Yo soy el protagonista de este mundo. Charlie, tú solo eres un NPC. Intentaste luchar conmigo, y este es tu destino. Ese accidente no fue un accidente. Fue obra de Declan. Y los 3 alfas que yo había criado, al verme caer al mar, no mostraron ni una pizca de preocupación. El mayor, Landon, dijo: Charlie, te agradecemos por criarnos, pero jamás debiste hacerle daño a Declan. El segundo, Logan, agregó: Cuando mueras, te enterraremos en un buen lugar, lo prometo. Y el más pequeño, Hudson, solo miró a Declan con ternura. Declan, ya nadie podrá lastimarte. Nosotros te protegeremos. No sé si sentí odio o tristeza. Solo un dolor punzante en el pecho. Respiré hondo. Cuando volví a abrir los ojos, había enterrado todas esas emociones. Me volví hacia mi asistente. Vamos. Al orfanato. Había vuelto a mis 17 años. Aún no los había adoptado. Todo podía empezar de nuevo. 2. Cuando llegamos al orfanato, la directora reunió a todos los niños. Los observé uno por uno, pero no vi a los 3. Justo cuando iba a preguntar, se escuchó una voz en la entrada. Perdón por llegar tarde, directora. 3 niños estaban parados en la puerta, sonriendo con inocencia. La directora los miró con cierta duda, pero no dijo nada y los llevó hacia mí. Señor, estos 3 también son muy buenos chicos. Landon, Logan y Hudson. Ni uno menos. Sus ropas estaban viejas, pero limpias. En mi vida anterior, ellos nunca habían aparecido aquí. ¿Será que mi regreso cambió los eventos? Recordé que, en mi otra vida, conocí a Landon por casualidad en el patio del orfanato. Le pregunté algo, y la directora me contó su historia con un suspiro. Su caso es complicado. Sus padres murieron en la guerra, y solo quedaron ellos 3. Son muy cerrados, no se mezclan con otros niños. Siempre están juntos. Las familias que adoptan suelen elegir solo a uno, pero ellos 3 hicieron un pacto, o los 3 juntos, o ninguno. Por eso, el mayor, Landon, ya con 11 años, seguía sin ser adoptado.
Pero yo era Charlie, un simple beta heredero de una familia rica. Mis padres eran empresarios que vivían en el extranjero, y yo estaba solo en una enorme mansión. Un día vi un reportaje sobre el orfanato y decidí visitarlo con mi asistente. Al principio, solo elegí a Landon. Pero cuando me iba, los otros dos corrieron detrás de mí. Hermano. Hermano. Sus caritas sucias y ojos brillantes me derritieron el corazón. Y así terminé adoptando a los tres. Después de todo, dinero me sobraba. Podía cuidarlos bien. Regresé al presente, observando atentamente a los tres frente a mí. Lo extraño era que, al verme, sonrieron de inmediato. Me miraban con atención, como si ya me conocieran. Landon fue el primero en hablar. Hola, hermano, dijo con una voz dulce. Los otros dos lo imitaron enseguida, llamándome también hermano. No era como la primera vez, cuando me miraban con miedo y desconfianza. Por un instante, juraría haber escuchado una voz familiar susurrar Charlie. Hudson, el menor, siempre me llamaba así. Volteé hacia él. Estaba con la cabeza baja, escondido detrás de Logan. Ignoré el extraño temblor en mi pecho y continué hablando con ellos como si nada. 3. Landon, siendo el mayor, era mucho más maduro que los demás niños. Levantó su carita inocente y dijo con voz seria. Hermano, prometo portarme bien. Sé hacer todas las tareas del hogar. En las familias ricas, cuando se trata de adopciones, todo depende de si el niño da buena impresión. En mi vida anterior, en cuanto vi a Landon, decidí adoptarlo sin dudar. Pero ahora, al mirarlo, solo podía recordar todo lo que me había hecho. Declan era un omega joven y adorable. Después de que Landon se enamoró de él, me dijo muchas veces que quería casarse con él. Yo no tenía intención de meterme, dejé que decidiera por sí mismo. Pero luego, Declan empezó a sufrir accidentes, lo secuestraban, su glándula resultaba dañada. Y cuando lloraba, su voz temblaba al decir. Landon, no lo culpes, fue mi culpa, me lastimé sin querer. Sé que Charlie no me soporta, me iré pronto, solo quiero seguir con vida. Le hablaba a Landon, pero me miraba a mí. Entonces, Landon me abofeteó con furia. Charlie, ¿cómo pudiste hacerle algo tan cruel? ¿No sabes lo importante que es una glándula para un omega? Era un alfa adulto, fuerte, y su golpe me dejó el oído zumbando por mucho rato. Sentí el sabor metálico de la sangre en la boca. Desde entonces, cada vez que Declan resultaba herido, Landon venía directo a acusarme. No entendía por qué todos pensaban que yo era capaz de hacerle daño. Y su respuesta fue: eres un beta, y aún así tuviste pensamientos repugnantes hacia nosotros. Declan es un omega inocente. Nunca podríamos quererte, ni con él ni sin él. Yo los había criado bien. Les di lo mejor, ropa de diseñador, mansión, autos de lujo, la mejor escuela. Landon entró a la empresa familiar, Logan se dedicó a la ciencia, Hudson se volvió actor. Eran brillantes, atractivos, admirados por todos. Y aún así, creyeron que yo los envidiaba. ¿Qué dañaba a Declan solo por celos? Este audio fue producido originalmente por el canal de YouTube Historia BL. Por favor, menciona el crédito al compartir. 4. Ja. ¿No se supone que los betas somos los verdaderos dioses aquí? Antes no quise discutir, por los lazos que creí que teníamos. Ahora lo veo claro, fui un idiota. Con sus tres caritas esperanzadas frente a mí, miré a la directora y dije: está bien, me quedo con él. Landon no pareció sorprendido. Los tres se miraron, como si ya lo hubieran previsto. ¿Ves? Sabía que nos escogería. Nuestro hermano siempre ha sido blando de corazón. Corrieron de inmediato a empacar sus cosas, listos para irse conmigo. Pero alguien los detuvo. Landon, ¿a dónde van?, preguntó otro niño. Ellos respondieron riendo. Encontramos una familia que nos adoptará. Nos vamos hoy.
El niño frunció el ceño, confundido. Sabía que el joven rico no había mostrado interés en ellos. ¿Por qué estaban tan contentos? Pero no dijo nada. Cuando llegaron, mi coche ya arrancaba. Landon gritó. «Hermano Charlie. Aún no subimos». Hice que mi asistente detuviera el auto. Cuando corrieron hacia mí, bajé la ventanilla. «¿Qué pasa?», pregunté. Landon jadeaba por la carrera. «Hermano, espéranos. Aceptamos ser adoptados por ti». Abrió la puerta para subir. Y entonces vio al niño sentado a mi lado. Sus miradas se cruzaron. Los ojos oscuros de Landon se abrieron con sorpresa. «Hermano, ¿quién es él?». 5. Me moví un poco para cubrir al niño con mi cuerpo. Le sonreí con calma a Landon. «¿Cuándo dije que iba a adoptarlos?». Logan, que venía detrás, escuchó y apretó los puños. «Eso no es justo». «Dijiste que sí. Somos buenos niños y seremos excelentes en el futuro. ¿Por qué no quieres adoptarnos?». Señaló al chico a mi lado. «Él ni siquiera es alfa. Nosotros sí. Seremos los mejores alfas del mundo. ¿Por qué lo elegiste a él?». Miré esas tres caras tan familiares, y el corazón me dolió. Los recuerdos se amontonaban, tan reales como las cicatrices del pasado. Miré a Logan y respondí. «Sí, son muy listos. Por eso sé que encontrarán una familia mejor que yo. Y además, están siendo muy maleducados». Cerré la ventanilla y le indiqué al chofer que arrancara. El auto se alejó dejando solo el polvo atrás. Hudson, que corría más atrás, tragó el humo del escape. Tosió y gritó. «Charlie, ¿por qué no nos quieres? Somos tu familia». Pero ya estábamos lejos. No escuché su voz, ni vi la expresión en su rostro, demasiado madura para un niño de 9 años. El orfanato estaba lleno de niños bien cuidados, todos limpios y saludables, gracias a la directora. Yo invertí una gran suma de dinero allí, para que ninguno pasara hambre. Pero respecto a Landon y los otros dos, solo podía sentir burla. Dicen que una vez mordido por una serpiente, temerás hasta una cuerda. Y es verdad, no cometería el mismo error otra vez. Declan era un viajero entre mundos. Sabía todo lo que iba a pasar y se aprovechó de ellos con facilidad. Pero había algo que no entendió. Tal vez yo era un personaje secundario. Pero el protagonista lo elijo yo. Bajo el cerezo, cualquiera puede parecer hermoso. Y yo decidiré quién se queda ahí conmigo. 6. A mi lado, el niño observaba todo con curiosidad. Le acaricié el cabello. También era un beta. El más simple entre todos los niños del orfanato. Delgado, moreno, con las muñecas tan finas que daban miedo. En mi vida anterior lo vi crecer, seguía siendo igual de común. Pero esta vez no importaba. Tenía tiempo para acompañarlo, para verlo florecer. Había algo entre nosotros, un lazo que parecía marcado por el destino. Lástima que en mi vida pasada no viví lo suficiente para entenderlo. Joseph me miró con nerviosismo. «Hermano, ¿por qué no los escogiste?». «Ellos son alfas, la gente siempre prefiere a los alfas». Era cierto, los tres eran más guapos y talentosos que los demás. Siempre terminaban primero en todo. Los adoptantes solían fijarse en ellos de inmediato. Le respondí en tono ligero. «Porque no me gustan los que se creen demasiado listos. Además, tú me caes bien. Somos betas, me gusta estar con betas». Cuando los niños nacen, se determina su tipo biológico. Yo solo quería mantenerme lejos de esos alfas arrogantes. Joseph me miró sin entender del todo, pero asintió obediente. «Está bien, hermano, lo entiendo». Y en ese momento, sin saberlo, en su corazón nació una pequeña semilla. A mi hermano le gustan los betas. Mientras me alejaba con Joseph, Landon se quedó quieto,
mirándonos partir. ¿Por qué no nos eligió? Él siempre ha sido tan bueno, murmuró. Logan tenía los ojos rojos. Hermano mayor, ¿crees que todavía podamos empezar de nuevo? Le hicimos tanto daño por culpa de Declan, debió dolerle tanto. Landon apretó los puños, su rostro joven lleno de culpa y tristeza. No importa. Lo encontraremos. Aún no ha pasado nada, todavía está vivo. Aún tenemos una oportunidad para arreglarlo todo. Joseph se portaba muy bien, pero esta vez no pensaba enseñarle personalmente como en mi vida anterior. Lo llevé a ver las casas que tenía a mi nombre y le dije que eligiera la que más le gustara. Joseph, con voz tímida, murmuró. Hermano, donde tú estés, ahí quiero estar yo. No tuve más remedio que llevarlo a una villa nueva y ordené que el mayordomo y los sirvientes cuidaran de él. La casa antigua me recordaba demasiado a lo tonto que fui en el pasado. A partir de hoy, esta será tu nueva casa, le dije. Joseph abrió los ojos como platos al ver la villa. No podía ni hablar del asombro. Cuando entró a su habitación, me miraba una y otra vez, incrédulo. ¿De verdad es mía, hermano? Preguntó con emoción. Era la primera vez que veía una casa tan lujosa, una sola habitación era más grande que el dormitorio del orfanato donde vivía con otros 10 niños. Ver su cara llena de curiosidad me mejoró el ánimo. Sí, le sonreí. Todo esto será tuyo a partir de ahora. Joseph me sonrió con esa expresión dulce que siempre tenía. Gracias, hermano. Era justo como lo había imaginado, educado, tranquilo y considerado. Sabía cuidarse solo, así que, con algo de culpa, lo dejé al cuidado del mayordomo. Estás escuchando Historia BL, un canal de YouTube dedicado a relatos cortos cautivadores. ¿Continuemos? Desde ese día, todo lo relacionado con Joseph quedó en manos de él. Yo quería dedicarme a las cosas que no había podido hacer en mi vida pasada. 6 años después. Joseph miraba por la ventana, triste. Todavía no quiere verme, ¿verdad? Preguntó en voz baja. Del otro lado del teléfono, el asistente guardó silencio. Joseph entendió sin que le dijeran nada y colgó. Poco después, el asistente tocó a la puerta de mi oficina para transmitirme el mensaje de Joseph. Desde que lo adopté, me había ido al extranjero y nunca volví a verlo. De vez en cuando, el asistente me contaba cómo estaba. Joseph tenía 17 años ya, medía casi 1,80 m y tenía muy buenas notas. Por las fotos que recibía, era guapo, muy distinto al niño delgado y moreno que recordaba. Asentí satisfecho. Bien. Sigue así. Joseph siempre fue obediente y tranquilo, nunca me dio problemas. Criarlo no me costó mucho dinero. Solo que cada vez que me llamaba, terminaba con la misma pregunta. ¿Cuándo podré verte, hermano? El asistente dudó un momento antes de contarme lo más reciente. Señor, a esta edad los jóvenes pasan por momentos difíciles. Si nadie los guía, pueden meterse en líos. Me contó que Joseph se había peleado en la escuela. Me quedé atónito. En mis recuerdos, él era sensato, jamás hacía cosas así. ¿Así que ahora estaba en su etapa rebelde? En mi vida pasada, fui demasiado estricto con Landon y los demás. Quería que asumieran responsabilidades y siguieran el camino correcto. Pero esa presión solo generó rechazo y resentimiento. Me di cuenta de que esta vez había hecho lo contrario con Joseph. Lo había descuidado completamente. Aparte del dinero, no le había dado nada más. Y, por los errores del pasado, había sido injusto con él. Pensé un momento y, al ver que mi trabajo estaba casi terminado, decidí regresar al país para verlo. Viernes. Fui con el mayordomo a recoger a Joseph a la escuela. Desde lejos, lo vi con su uniforme azul y blanco, caminando hacia el coche con el bolso colgando de un hombro. De pronto, un chico con el pelo teñido de verde lo detuvo. Hablaron algo, y el rostro tranquilo de Joseph cambió de inmediato. Sin embargo, al mirar hacia nuestro coche, decidió no hacer nada.
El chico le hizo un gesto burlón antes de irse. No escuché qué decían, pero cuando Joseph se acercó, vi que tenía la cara lastimada. Venía con la cabeza baja, con una tristeza silenciosa en los ojos. ¿Lo habrían estado molestando en la escuela? ¿Tan bueno era que ni siquiera se defendía? Como siempre, abrió la puerta del asiento trasero, pero se detuvo al ver que había alguien sentado ahí. ¿Hermano? ¿De verdad eres tú? Su voz clara me sonó tan familiar. Joseph había cambiado mucho. Con el paso de los años y una vida más cómoda, su piel se volvió más clara y su rostro, más definido. Pero aún conservaba algo del niño torpe que adopté. Había pasado la adolescencia y su voz ahora era más profunda, agradable al oído. Sonreí. Sí, soy yo. Joseph estaba tan feliz que apenas podía quedarse quieto, aunque pronto se puso nervioso, echándome miradas rápidas como si intentara adivinar cuánto había visto. De cerca, noté lo mal que estaba su cara, un moretón grande en la frente y una herida en la comisura de los labios. Definitivamente lo habían golpeado. ¿Qué pasó con tu cara? Pregunté. Su mirada se apagó al instante, como un cachorro perdido. Perdón, hermano. Había cambiado por fuera, pero seguía siendo el mismo de antes. Le di una palmadita en el hombro. Si alguien te molesta, díselo al profesor o a mí. Nadie tiene derecho a hacerte daño. ¿Acaso no saben que la mitad de este colegio fue donada por nuestra familia? Joseph, aparentemente tranquilo, se sentó junto a mí y se quitó la chaqueta del uniforme. La dejó caer sobre las piernas con desgano. No te preocupes, hermano. Nadie me molesta. Fruncí el ceño. Entonces, ¿fue una pelea? Era alto y fuerte para su edad, así que el otro chico debía haber terminado igual o peor. Pero cuando se quitó la chaqueta, vi lo que llevaba debajo. Una camiseta con una calavera enorme, un collar con cruz y unos pequeños pendientes. Me quedé sin palabras. ¿En qué momento mi dulce y educado hermano se había convertido en un chico rebelde? Me sentí algo culpable. ¿Acaso todo esto era culpa mía por adoptarlo y luego no prestarle atención, hasta el punto de que se volviera así? Me masajeé las sienes, tratando de entender dónde había fallado. El coche estaba en un silencio absoluto. No hablaba, y Joseph tampoco se atrevía a moverse. Normalmente, los mensajes que me enviaba decían que era un niño muy obediente. ¿Acaso también estaba fingiendo? ¿Buen estudiante con uniforme, rebelde en la calle? Todo para mantener la fachada de obediente frente a nosotros mientras en realidad era imposible de controlar. Mientras pensaba esto, un sollozo débil llegó hasta mí. Joseph estaba llorando silenciosamente, con pequeñas lágrimas cayendo como perlas. Hermano, dijo con voz temblorosa. Me peleé con ellos porque hablaron mal de ti. Me dejé llevar por la rabia. No me abandones, por favor. Prometo portarme bien de ahora en adelante, ¿sí? Con cualquier otro, Joseph era indiferente. Pero cuando se trataba de mí, no podía contenerse. Me quedé congelado. ¿Por mí? Antes, cada vez que Declan me difamaba, Landon y los demás nunca defendían mi honor. Solo decían: hermano, seguro que no te molestas, ¿verdad? Declan solo es ingenuo y directo. Eran siempre tan tontos que no veían que todo era un plan de Declan. Viendo que no reaccionaba, Joseph sollozaba con ansiedad. Hermano, por favor, no te enojes conmigo. De verdad, prometo que no volverá a pasar. El que peleó con Joseph fue aquel chico de cabello verde que lo había detenido antes. Durante un partido de baloncesto, Joseph lo había vencido y el chico había usado trucos sucios para vengarse. Lo empujaron al suelo y lo hicieron pasar un mal rato. El chico verde se excitaba viendo a Joseph aguantando sin defenderse. Eres huérfano, todo el colegio lo sabe, le decía. Tu gran hermano, ¿alguna vez ha venido a verte? Ya no te quiere. Un niño que nadie quiere, ¿de qué sirve ser buen estudiante? Ni siquiera sabe quiénes son sus padres.
Y tu hermano, lo vi en internet, todo un niño bonito, y aún así inútil, un beta. ¿De qué sirve tener tanto dinero en casa? Joseph no aguantó más y peleó. Le dio una paliza al chico verde y desde entonces quedaron enemistados. ¿Y qué si soy beta? Pensé. Cada edificio de esta escuela lo donó mi hermano, y él es mejor que todos ustedes. Desde entonces, cada vez que el chico verde decía algo, Joseph le respondía a golpes. Pero en público, Joseph mantenía su imagen de buen hermano. Hermano, si te enojas de verdad, pega tú a mí, dijo Joseph, con la tristeza casi saliéndose de sus ojos. Me sentí culpable por mi indiferencia pasada. Joseph era tan bueno, merecía crecer en un hogar sano. No te preocupes, esto no es nada. Hermano, te malinterpretó. Luego te llevaré a comer algo rico. Sus ojos se iluminaron y me miró con brillo. Gracias, hermano. De camino al centro comercial, Joseph no dejaba de hablar. Contaba todas las cosas divertidas que le pasaban en la escuela. Lo escuché con paciencia. Su cambio era evidente, ya no era tímido ni inseguro, su carácter seguía siendo puro. Era un buen chico. Decidí que lo criaría bien. Después de todo, esa forma tan dulce de llamarme hermano era irresistible. Primera lección de crianza, deshacerse de su ropa fea. Fui al centro comercial y le compré varias prendas nuevas. Joseph había crecido y era alto, le quedaba bien cualquier cosa. Aquella camiseta de calaveras, mejor lejos. Esta historia es producida exclusivamente por el canal de YouTube Historia BL. Si te gustó, no olvides suscribirte. Mientras paseábamos, nos topamos con un grupo de chicos. Llevaban el mismo uniforme que Joseph. Uno de ellos corrió hacia Joseph. Su rostro me resultaba familiar y extraño al mismo tiempo. Joseph era Declan en su juventud. Declan aún parecía un estudiante de secundaria, con cara inocente y expresión dulce. Pero por dentro era astuto. Como en la vida pasada, lo rodeaban varios alfa grandes. Lo observé sin hacer ruido. Declan trató de tomar la mano de Joseph, pero él se apartó rápidamente. Declan no se molestó, seguía con su sonrisa tierna. Joseph, ¿ese es tu hermano? Es tan guapo como dijiste. Mientras hablaba con Joseph, sus ojos buscaban discretamente los míos. Joseph mostró un destello de desdén, pero tuvo que fingir ser amable. Declan se atrevió más y se adelantó hacia mí. Hola, hermano. Soy compañero de Joseph, me llamo Declan. Como siempre, desprendía esa aura tan molesta. Le respondí con frialdad y ignoré su mano extendida. Declan intentó seguir hablando, pero Joseph lo interrumpió. Declan, si no es nada importante, nos vamos primero. Joseph me llevó lejos, dejando a Declan frustrado a distancia. Pude notar que su actitud hacia él era muy fría. ¿No te gusta, verdad? Pregunté casualmente. Joseph se quedó congelado, incómodo. No, hermano. Me llevo bien con todos en la escuela. Me reí. ¿Y aquel de antes? Su mirada se oscureció. Desde que llegué, solo quiero que mi hermano sea mío. Nadie más, ni siquiera se les ocurra. Pero esas palabras solo las pensaba en su mente, nunca las decía en voz alta. Debido a la aparición de Declan, mi humor se volvió bastante gris. Hace tiempo que no pensaba en esos tres chicos. Joseph, espero que no te conviertas en Landon y los demás. Porque si eso pasa, no dudaré en apartarte de mi lado. Mientras estaba distraído, Joseph se acercó con cautela sosteniendo su teléfono frente a mí. Hermano, ¿puedo agregarte como amigo? Prometo que no te molestaré. ¿Agregarme para qué? Su rostro se sonrojó de repente. Pues, quiero estar un poco más cerca de ti, y ser alguien tan excelente como tú. Hermano, realmente no quiero molestarte, si lo hago, simplemente bórrame. Está bien. No pude rechazarlo. Después de agregarme, me envió un sticker adorable,
un perrito peludo. De alguna manera, me recordó a Joseph. Mi hermano, esta vez parece que no se desviará del buen camino. Después de pasar un par de días en casa, volví al extranjero para seguir con mis asuntos de trabajo. Decidí enviarle un mensaje por WeChat. Si necesitas algo, dímelo. Revisaré los mensajes cuando pueda. En esos días, entendí bastante bien la personalidad de Joseph. Con otros era un poco distante, pero conmigo parecía no tener fin en las palabras. Pude notar que estaba contento de que regresara. No, hermano, no me hace falta nada, todo está bien, tú concéntrate en tu trabajo. Normalmente, Joseph nunca me molestaba con mensajes. Era yo quien, en mis ratos libres, le escribía recordándole estudiar, no pelear y no enamorarse antes de tiempo, preocupado de que mi buen hermano se convirtiera en un chico rebelde. Estaba demasiado prevenido antes. Joseph era 1000 veces mejor que Landon y los demás, casi no necesitaba supervisión. Tenía carácter propio y un plan claro para su futuro, sin depender de la familia ni de mí, solo de él mismo. Ese incidente con su estilo alternativo fue solo un castigo de una apuesta perdida con amigos, según me explicó luego. Por fin pude relajarme. Pasaron unos meses y nuestra relación se volvió mucho más cercana. Joseph me envió un mensaje. Hermano, saqué el primer puesto en los exámenes finales de toda la escuela, ¿puedo pedirte un pequeño premio? Otro primer puesto. Joseph siempre tenía excelentes calificaciones. A diferencia de Landon y los demás, por ellos había tenido que preocuparme mucho, contratar varios tutores, y aún así siempre había estrés. Está bien. ¿Qué quieres? Después de un largo rato, su mensaje llegó. Mañana es mi cumpleaños, ¿podemos comer juntos? En casa, yo cocinaré. Hace mucho que no te veo y te extraño un poco. Si estás ocupado con el trabajo y no puedes venir, no pasa nada. Resultó que mañana era su cumpleaños. Nunca lo había celebrado, cada año el asistente le enviaba un regalo cualquiera. Esta vez lo pidió él mismo, no podía negarme. Claro. Compré el boleto de avión y regresé de inmediato. Al saber que regresaba, Joseph se levantó temprano y pasó un buen rato en la cocina preparando una gran mesa de platos. Cuando vi la comida, colorida y aromática, me sorprendí. ¿Cuándo aprendiste a cocinar todo esto? Y eran todos mis platos favoritos. Era su cumpleaños, pero estaba cocinando para mí también. Llevaba un delantal rosa de la cocinera, rascándose la cabeza con vergüenza. Durante las vacaciones, la tía me enseñó. Me gusta cocinar. Su cara se sonrojó mientras hablaba. Hermano, gracias por venir a celebrar conmigo. Estoy muy feliz, este es el cumpleaños más feliz de mi vida. Tú me diste una segunda vida, sin ti, no sería quien soy ahora. Joseph sabía ser agradecido. Estaba satisfecho, finalmente no era un ingrato. Le entregué el regalo que traje desde el extranjero. Feliz cumpleaños, Joseph. Ya tienes 18, a partir de ahora eres un adulto responsable. Joseph lo recibió con sorpresa, con cuidado, como si sostuviera un tesoro. Gracias, hermano. Cada regalo tuyo me gusta mucho, los guardo todos. Sentí un poco de culpa, antes siempre era el asistente quien elegía los regalos y yo ni me enteraba. Si voy a considerarlo como mi hermano de verdad, debo tratarlo bien. Tras comer, el ambiente era relajado y tomamos un par de copas de vino. La comida de Joseph estaba deliciosa y el vino tenía buen gusto. Pronto me embriagué, mi cabeza se nubló y me quedé dormido sobre la mesa. Hermano, estás borracho. Te ayudaré a la habitación. Asentí, medio inconsciente. Escuchaba a Joseph hablar entrecortadamente. Incluso borracho, seguía adorable, tranquilo, sin armar un escándalo, solo recostado. Hermano, me encantas así. Si pudiéramos quedarnos siempre así. Hoy estás especialmente hablador, como un buen hermano, aunque yo no soy un buen hermano menor. Para mí sonaba más como, hermano, duerme bien. No entendí del todo lo que decía.
Joseph sonreía con cierto peligro oculto. No es nada. Lo ayudé a llevarme a la cama y él incluso me preparó una sopa para desintoxicarme. Me cambió el pijama, fue increíblemente atento. Me alegró tanto que dije en voz alta. Criar a un buen hermano, de verdad que valió la pena. Me acosté, con la cabeza hecha un lío, pero el cuerpo frío. El alcohol parecía no hacer efecto. Mis manos y pies siempre eran fríos, por la noche tardaban en calentarse. Joseph se metió bajo las cobijas conmigo, levantó mis pies y los apoyó sobre su estómago para calentarlos, sonriendo tontamente. Hermano, así no tendrás frío. Cuando era pequeño, mi papá hacía lo mismo con mamá. Sonreí, qué atento eres. No como esos tres ingratos, ellos jamás lo hubieran hecho. Los ojos de Joseph se oscurecieron, mostrando molestia. ¿Quiénes? Hermano, ¿hacías esto con alguien más? ¿Dormiste con alguien? ¿Llegaste a...? Yo, borracho, no podía responder. Sonreí y me dormí, aunque me movía inquieto, como si mosquitos volaran sobre mi cara. Al despertar al día siguiente, todavía estaba un poco aturdido. Moví el cuerpo y de repente descubrí a alguien acostado a mi lado, con la cabeza apoyada en mi pecho. Me asusté. Mi mente pasó rápidamente por todo tipo de escenas dramáticas. Hasta que esa cabecita peluda se movió y me miró. Hermano, buenos días. Era Joseph. De inmediato, me despejé. ¿Borrachera? ¿Dormí con mi propio hermano? Por el amor de Dios, ¿qué clase de pensamiento estúpido? Joseph no llevaba camiseta y al sentarse, sus músculos quedaron a la vista. Solo entonces me di cuenta de que tenía un cuerpo de adulto. Aunque también fuera beta, su físico era increíble. Joseph ya no era ese niño desvalido. Era el mismo, completamente renovado. Hermano, perdón, yo también estaba borracho anoche y me acosté en tu cama sin darme cuenta, espero que no te moleste. Respiré aliviado. Solo estábamos compartiendo la cama, no pasó nada. Menos mal que mi mente estaba en orden. Claro que no me molesta. Joseph sonrió como un perrito obediente. Hermano, ¿qué quieres desayunar? Yo te lo preparo. Puedo hacer comida china o occidental. Joseph cocinaba muy bien, todo lo que preparaba estaba delicioso. Sumé puntos en mi cabeza por su talento. Fideos, hace mucho que no como. Vale. Con un hermano tan obediente, no podía seguir con esos pensamientos inapropiados. Somos ambos beta. Beta con beta no tiene sentido. Sí, justo así. Parecía que debía buscar pareja. Llevaba años soltero y nunca había tenido un romance. No podía arruinar a Joseph. Tras un pequeño conflicto interno, fui a asearme. Luego empecé a trasladar poco a poco mis asuntos del extranjero de regreso al país, planeando desarrollarme aquí. La familia ya era rica, y con mis esfuerzos estos años, más aún. Si Joseph se portaba bien, probablemente heredaría la mitad de mi fortuna. Criar a Joseph era fácil. Después del trabajo, volvía a la villa y pasábamos más tiempo juntos. Joseph estaba encantado. Durante varios días, no dejó de sonreír. Hermano. Esa dulce manera de llamarme hacía que mi corazón se llenara de alegría. Joseph era fácil de cuidar. Tenía chofer para ir y venir de la escuela. Siempre llegaba antes que yo a casa, estudiando mientras esperaba. Cada coche que pasaba, lo miraba por si era yo. ¿Ya llegó, hermano? Nunca se cansaba. A las 8 de la noche, yo llegaba puntualmente a casa. Joseph corría hacia mí una y otra vez. Hermano, ¿has vuelto? Alguien esperaba mi regreso en casa. Era como tener una mascota, una sensación extraña pero agradable. Instintivamente, quise acariciar su cabeza. Sí, he vuelto. Hermano, ¿esta noche comeremos cangrejo picante? Joseph tomó mi bolso mientras caminábamos, contándome lo que había preparado para la cena.
Otra vez lo había hecho él mismo. Estos días, mis gustos se habían acostumbrado a su cocina. Pero Joseph todavía tenía exámenes importantes, no podía dejar que perdiera tiempo cocinando. Lo regañé, pero él seguía cocinando en secreto. Hermano, esto me hace feliz. Si tú estás contento, yo también. Al final, no tuve más opción que dejarlo. Joseph sacaba excelentes notas en todas las materias, no necesitaba preocuparme. Durante los exámenes finales, Joseph rindió perfectamente y entró a la mejor universidad de la ciudad. Le organicé una gran fiesta para celebrar, que también compensaba su cumpleaños número 18. Llegaron muchos invitados, y entre ellos, 3 personas me resultaron muy familiares. Hermano, hemos vuelto. Por fin te encontramos. Los miré fríamente. ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué vinieron aquí? Landon sonrió con seguridad. Hermano, nos conoces, en el orfanato, solo que elegiste a Joseph. Se habían esforzado mucho para encontrar mi nuevo hogar, y gracias a Declan lo lograron. Tras encontrarse con él, Declan se dio cuenta de que los 3 eran huérfanos con familias adoptivas malas, no recibieron ni una mirada de él. Comprendieron que Declan solo se interesaba en su dinero. Acostumbrados a la vida rica, regresar a la pobreza fue duro. Sus ropas estaban desgastadas y remendadas varias veces. Hudson, con cara de lástima, tiró de mi manga. Charlie, no volveremos a fallarte. ¿Nos darías otra oportunidad? Somos los que más te importan. En ese momento, comprendí que también habían renacido. No quería saber lo que les pasó después de mi muerte. Ahora tenía un nuevo hermano, Joseph. Completamente diferente a ellos, cocinaba delicioso, obediente, perspicaz, infinitas virtudes. ¿Otra típica escena de novela con drama y sufrimiento? Pero ahora aparecían los 3 a la vez. Ya les dije, no los conozco. Si no se van, llamaré a seguridad. Logan gritó rojo de ira. Charlie. Te buscamos 6 años. ¿Sabes cuánto sufrimos? No nos adoptaste, nos tocaron unos padres adoptivos abusivos que nos maltrataron 3 años. ¿Vas a dejarnos fuera así? Los miré y quise reír. Sin mi apoyo, no eran nada. Peores que gente común. Flacos, con mal carácter, nada comparables a Joseph. ¿Qué me importan? Tal vez pudiera donarles algo de dinero, pero esta actitud de mendigar en mi casa, la odio. Landon me miró incrédulo. ¿Por qué no nos adoptaste? ¿Tú? Los 3 sabían que yo era el más blando de todos. Por eso me traicionaban una y otra vez. Lo siento, no tengo obligación de adoptar a un grupo de ingratos. Dicho esto, llamé a seguridad para que lo sacaran. Joseph vio todo. Miró pensativo en la dirección en que se fueron. Hermano, ¿quiénes eran? Vi a Joseph, vestido como un pequeño príncipe, guapo y elegante, y mi humor mejoró. Gente sin importancia, no te preocupes por ellos. Pero su mirada los siguió hasta que desaparecieron. Parecía preocuparse, ¿eran los que hicieron enojar a hermano? Después de eso, no volvieron a aparecer. Hermano, me gustas. Cuando fui a la habitación de Joseph, sin querer vi su diario. Me quedé totalmente atónito. En ese momento, Joseph estaba acostado en la cama, los ojos cerrados, bien tapado con la manta, parecía que dormía o hablaba dormido. Pero su diario estaba despreocupadamente sobre la mesita de noche. Lo miré con cuidado, y me asusté aún más. Hermano, me gustas mucho de verdad, de esa manera que quiero estar contigo toda la vida, besarte, amarte, de la manera que hace que odie no poder tenerte. Pero no me atrevo a decírtelo. Hermano, te deseo, cada noche sueño que estás conmigo, llorando tan bonito. Salí corriendo de inmediato. Sin darme cuenta, alguien detrás de mí abrió lentamente los ojos cuando me fui. Al darme cuenta de lo que sentía Joseph, no supe cómo enfrentarme a ello. Somos hermanos. Siempre lo he visto solo como mi hermano menor. ¿Cuándo se volvió así su sentimiento?
Empecé a evitar a Joseph. Él estaba muy triste, limpiándose las lágrimas. Hermano, ¿en qué me equivoqué? ¿Te hice enojar? Cambiaré. No pasa nada, es que últimamente la empresa me tiene ocupado. Poco a poco, Joseph entendió lo que pasaba. De manera voluntaria empezó a no aparecer frente a mí. Cuando llegaba a casa, se quedaba en su cuarto o iba a la casa de algún compañero. Ya no me preparaba desayuno ni cena. Ya no compartía las cosas divertidas de la escuela. Cada vez que me veía desde lejos, sus ojos mostraban tristeza, y rápidamente desviaba la mirada. Era doloroso de ver. Durante estos 2 años, había cuidado de Joseph cuidadosamente, nuestra relación era cercana, lo consideraba oficialmente parte de mi familia. Ahora no sabía qué hacer. Él era un adulto, capaz de distinguir sus sentimientos. Yo no podía confrontarlo directamente. Nuestra relación se volvió cada vez más rígida. Hasta que Joseph vino a mí y dijo: Hermano, fue mi culpa, te hice disgustar. No pasa nada, gracias por cuidarme todos estos años, lo aprecio mucho. Después de graduarme, me mudaré y no te molestaré más. En unos días pediré alojamiento en la universidad, no volveré a aparecer frente a ti para que no te incomode. Joseph ahora me superaba en altura. Con los ojos rojos, me miraba con tristeza, como un cachorro a punto de ser abandonado. Me sentía dividido. No quería perderlo, pero temía desviarlo. A una semana de que Joseph se mudara, comenzó a empacar sus cosas. Ver la casa cada vez más vacía, con tantas cosas menos, me dejaba un mal sabor. ¿Por qué llegamos a este punto? ¿O acaso lo he malinterpretado? Después del trabajo, como de costumbre, conduje a casa y terminé frente a la escuela de Joseph. No sabía cómo serían las condiciones del dormitorio, me preguntaba si Joseph se acostumbraría. Bajé del auto para ver, y al instante, alguien apareció por detrás y me aturdió. Cuando desperté, vi la cara feroz de Declan. Su mejilla izquierda tenía una cicatriz enorme y aterradora. Todo su cuerpo estaba cubierto de moretones. Había sido secuestrado. Estábamos en un almacén abandonado, sucio y deteriorado. Él me sujetaba de la ropa y gritaba: Charlie, ¿por qué otra vez tú? Siempre arruinas mis planes. Estaba tan cerca de que Joseph fuera mío, pero él te eligió a ti. ¿Sabías que tu querido hermano es un pervertido? Te sigue en secreto, guarda tu ropa, y tiene pensamientos sucios sobre ti. ¿Cómo sabía Declan eso? ¿Y sus heridas, quién se las hizo? Declan se reía de manera maniática. ¿Por qué sé esto? Porque yo debería ser el protagonista de este mundo, todo debería ser mío. Pero por tu culpa, lo perdí todo. Estas heridas, me las hicieron Landon y los otros. 3 huérfanos tontos queriendo vengarse de mí, así que los maté. No importan, muertos son muertos. Pero Joseph es diferente, ¿por qué también te iba a elegir a ti? Él ayudó en secreto a los demás. Era la primera vez que veía a Declan así, y daba miedo. Pero ahora tenía un cuchillo en mi cuello, mucho más aterrador. Ya le avisé a Joseph, ¿crees que vendrá a salvarte o salvarse a sí mismo? Vamos a ver qué tan grande es ese amor. ¿Qué planeaba este loco ahora? Solo podía rezar para que Joseph fuera inteligente y llamara a la policía. Tras 10 minutos angustiosos, Joseph apareció. Solo. Déjalo ir, yo me encargo de él. Declan, él es inocente, ven por mí si quieres. Declan se rió aún más fuerte. Inyectó a Joseph un suero que había preparado con un catalizador para el estallido del alfa. Esto haría que un alfa perdiera toda fuerza y cayera en coma, con su feromona descontrolada hasta entrar en modo violento. Si no se trataba a tiempo, explotaría. Había 2 formas de salvarlo: ir al hospital o usar un procedimiento de armonía vital. Era un suburbio muy apartado, si íbamos al hospital, Joseph ya estaría muerto. Yo estaba atado, Joseph inyectado, ¿quién podría salvarnos? Esperaba que Joseph fuera listo.
Pero entonces recordé, Joseph es beta. ¿Este suero podría afectarlo? Él no tiene feromonas. Declan vio como Joseph, obediente, se inyectaba la aguja, perdía fuerza y caía al suelo. Sin dudarlo, se acercó a él. Con el cuchillo, lo apuñalaba una y otra vez. ¿Por qué? ¿Por qué nadie me quiere? Muere. Declan era un viajero de mundos, su misión había fallado otra vez. No tendría otra oportunidad de rehacerla. Lo que le esperaba era la aniquilación absoluta. Antes de morir, al menos puedo ver un espectáculo tan emocionante, y que ustedes me acompañen hasta el final, ¡qué maravilloso! Durante un momento de distracción de Declan, Joseph saltó, arrebatándole el cuchillo. Durante la lucha, Joseph recibió varias heridas. Se notaba que estaba resistiendo con todas sus fuerzas, el efecto del suero era fuerte y apenas podía sostenerse. La sangre brotaba sin parar, me hacía temblar de miedo. Finalmente, tras la lucha, Declan simplemente desapareció en polvo. ¿Esa era la penalización por fallar su misión? Apenas tuve tiempo de procesarlo, Joseph me desató y cayó al suelo otra vez. El suero empezó a hacer efecto. Las venas de su frente se marcaban, gotas de sudor resbalaban por su clavícula, sus dedos arañaban el suelo. El dolor que soportaba era extremo. Pero llevarlo al hospital era imposible. Si lo hacía, lo vería morir en el camino, la otra opción era armonía vital. Joseph no perdió el control, esperaba su muerte con calma. Hermano, te amo. En fin, total, nunca me has querido. No importa cómo termine. Si muero aquí, si mi feromona explota y me destruyo, está bien, puedo aceptarlo. Sin ti, tal vez ya habría muerto de hambre en el orfanato. Hermano, vete. La herida sangraba mucho, y Joseph parecía no preocuparse en absoluto, lo que me desesperaba. No le importaba ni su propio cuerpo. Hermano, si logro sobrevivir esta noche, seré afortunado y nunca volveré a molestarte. Si muero, también está bien. Al menos así siempre me recordarás. Ah, y hermano, te mentí sin querer, en realidad hace 2 años ya me convertí en alfa, pero no me atreví a decírtelo. ¿Joseph se volvió alfa por segunda vez? En la vida anterior no era así, era beta como yo. Se rió con amargura. Porque la primera vez que nos conocimos dijiste que te gustan los beta y odias los alfa, ¿cómo iba a decírtelo? Yo recordaba esas palabras. Joseph me miró y sonrió. Hermano, ya me elegiste una vez, estoy satisfecho. No importa, el que amo eres tú, hagas lo que hagas, siempre te amaré. Hermano, vete rápido, temo perder el control y lastimarte. Mi intuición me dijo, esto se salió de control. Este hermano, de cualquier manera que lo críe, termina mal. Si lo cuido demasiado, aparecen 3 ingratos. Si lo descuido, se vuelve un loco. Porque no lo controlo, se enamoró. Poco a poco, se convirtió en un pequeño loco. No puedo entender esta conducta. Pero el amor, por definición, no necesita razón. Este Joseph está loco. ¿Cómo no iba a salvarlo? Joseph estaba apostaba a que me ablandaría, a que no soportaría verlo morir frente a mí. Ganó la apuesta. Soy una persona fácil de ablandar. No podía dejarlo. Ese maldito. Y todo esto era por mi culpa. ¿Cómo iba a no hacer nada? Joseph, a regañadientes te doy una oportunidad, primero sana tus heridas, después veremos los demás asuntos. Durante el tiempo en que discutimos, entendí algo. Joseph es especial para mí, diferente de Landon y los otros. Es mi hermano, pero no solo eso. Hay sentimientos que no puedo expresar. Quizás en un futuro cercano todo tendrá sentido. Pero ahora, le daré una respuesta al que tengo frente a mí. Joseph, solo tienes esta oportunidad. Joseph sonrió, como si ya lo hubiera anticipado. Bien, la aprovecharé. Nunca más la dejaré ir.